Ya, ahora sí. Ya. ¿Cómo va a funcionar hoy día? Bueno, lo ideal es que voy a utilizar una presentación que es la que uso para el ramo de redacción, ya que es breve respecto a ensayo. No son más de 15 diapos y voy a ir un poquito ágil. Y la idea es que la segunda mitad, si alcanzamos por último los 15 minutos, 20 al final, los que tengan ya alguna idea de cómo ir planteando el ensayo, lo puedan ir comentando entre todos un poquito para ir ampliando lo que es información y tal vez nos pueda servir algo para generar un poquito de ideas para los que están algo más perdidos. La otra semana, en caso de que hagamos tutoría, ¿ya? La idea es que solamente comentemos trabajos, nada más, ¿ya? Esto lo voy a hacer hoy día solamente y voy a dejar la grabación en caso de que alguien después lo quiera revisar, pero la idea es que la otra semana, si alguien se va a conectar a tutoría, sea solamente para discutir trabajos, nada más que eso, ¿ya? Que sería de hecho como el último chequeo. Ahora, lo otro que me parece que no va a ser muy factible porque es el día 19, entonces ahí vamos a ver cómo está ¿cómo se llama esto? Las ganas, voy a dejar la opción si es que alguien quiere, pero no va a ser también como esto que es más obligatorio, porque se entiende que son fiestas patrias y uno está como desconectado en otra. Bueno, en el caso mío, vamos a tener clases lunes y martes normales. El pastor Alberto no sé cómo lo va a hacer con los que tienen jueves y sábado. Me imagino que el del sábado no, por razones obvias. Pero el jueves no sé cómo los va a hacer. Así que me imagino que va a tener que preguntar la semana respecto a eso. Pero por lo menos en el caso nuestro, lunes y martes estamos normal. El feriado no nos favorece. Así que aprovecharemos de avanzar un poquito. Ya, estimados. Entonces, como les dije, vamos a hacer una repasita rápida, más que nada lo que es un ensayo. Voy a basarme, como les dije, en una de las presentaciones que uso para IBN, para esa asignatura, ¿ya? Que es más que nada para ver los elementos más generales. De hecho, está súper desactualizando y que ya le he pasado a PowerPoint, está todavía en PDF. Entonces, es más que nada para ver algunos puntos importantes. Ya, bueno, en general, bueno, a pesar de que esto no es tan importante, pero sí es bueno mencionarlo. Generalmente a la hora de la cual uno escribe, ya un texto más bien de tipo literario, siempre hay que tener tres elementos en cuenta. El tema, que en este caso se lo estoy dando, por lo menos el tema más general, el propósito, qué es lo que quiero expresar, el objetivo, como otros le podrían llamar, si quiero hacer una exposición sobre un tema histórico, quiero hacer un texto de opinión, una crítica, etcétera. Y también pensar en el lector, este elemento que a veces se nos pasa por alto. Bueno, en este caso yo soy el lector y estamos escribiendo en un contexto de un bachillerato en teología, pero esto puede tomar mucha relevancia en el sentido de que si, por ejemplo, el mismo texto que usted está haciendo lo quisiera presentar a un grupo que no es cristiano, secular, general, tal vez habría que modificarlo si fuese enfocado a la comunidad de la iglesia, a la congregación. Entonces, el elemento del lector es interesante a la hora de cuando uno prepara un texto, porque muchas veces eh, enfocar bien hacia quién va dirigido hace que el texto sea mucho más amigable de leer y también nos evita el problema de que a veces como que queremos decir muchas cosas al mismo tiempo y nos quedan textos enredados que no tienen como una línea clara de escritura. ¿Por qué? Porque queremos como que llegar a todo el mundo. Y eso no funciona así. Normalmente los textos deben estar más bien acotados al tipo de lector al que uno está apuntando. ¿Ok? Entonces, entender que en este caso estamos en un contexto de un bachiller de teología, por ende, gente que conoce de Biblia, que tiene un nivel de conocimientos para comprender argumentos que se usen. Ahora bien, teniendo esa como idea general clara, bueno, no solo en teología, sino que en general el ensayo es un tipo de trabajo corto, ya no tiende a superar las 10 páginas, y que explora algún tema sin el rigor tanto de la monografía. La monografía, los que están más avanzados en IBN ya han trabajado, que son textos más bien de investigación, que uno le podría decir, de análisis mucho más profundo, con muchas más fuentes de información que se requieren, o sea, un mayor rigor a la hora de preparar y de argumentar el texto. El ensayo baja un poquito ese nivel de exigencia y es un texto en general un poco más corto. Las opiniones de quien escribe, en este caso sus opiniones, pueden predominar, pero todas las citas, las alusiones, las menciones tienen que ser argumentadas, tienen que estar referenciadas. Como les dije en su momento en la clase, es una opinión fundamentada. No es el cielo es rojo porque es rojo. No, porque yo argumento que es rojo.
Y ahí vienen las razones que uno va a dar, y lo que sí obviamente uno espera es que esas razones tengan un tipo de sustento, desde la palabra, desde la ciencia, desde la historia, según el tema que uno esté trabajando. Por eso, como se plantea acá, las opiniones predominan. No es como cuando cuando hace uno tiene, bueno, los que tienen hijos, nietos, hacen un trabajo de investigación. Ya, ¿quién era Alejandro Magno? Y uno empieza a investigar. Alejandro Magno era un conquistador, era un tanto, era un griego, donde uno busca información objetiva sobre el personaje. En el caso del ensayo, busca que predomine la opinión de este caso del que escribe, de la temática del personaje. En este caso, debería decir no solamente que Alejandro Magno fue un conquistador griego, sino que eh, utilizó técnicas, por ejemplo, despreciables para esto. O sea, uno expone un poco más lo que le pasa con la situación, con el tema. ¿Qué es lo que opina? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Me desagrada, no me desagrada? ¿Me genera inquietud? ¿Me genera indiferencia? Que también puede ser una opción válida. Voy al ejemplo de Constantino en nuestro caso. Puede ser que haya alguna persona que simplemente le dé lo mismo a lo que pasó con Constantino, porque considera que Dios hubiese usado o a otra persona o a otro tipo de circunstancia para hacer lo que hizo. A Constantino pasa, que también es una postura que es interesante. Entonces, todas las cosas que nos pueden pasar con una temática. Un ejemplo muy puntual que a veces yo utilizaba con los niños más pequeños en el colegio. Eh, yo los hacía hacer una diferencia, que era entre describir algo y opinar sobre algo. Entonces, por ejemplo, yo les ponía una imagen, no me acuerdo, creo que era de un campamento acá en Antofagasta, y yo les pedía, descríbeme qué es lo que está pasando. No sé, se ve una habitación, gente viviendo en lo que al parecer era un basural, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué te pasa con eso? Les costaba. No me gusta. ¿Por qué? Porque la gente no tiene que vivir en la basura, po. Ah, ya. Y ahí uno empezaba como a deshilachar opiniones. Entonces, a veces tenemos esa costumbre como de describir en vez de opinar. Entonces, generalmente el primer ejercicio que uno hace con esto, cuando no ha tenido la experiencia generando ensayos de opinión, es que tú veas qué es lo que te pasa con el tema, qué emoción te genera. Es como para tener un primer acercamiento. El típico me gusta, no me gusta. Pero eso sirve, como digo, especialmente a las personas que no han trabajado en ensayos de una forma muy tradicional, y te sirve también para ir ordenando para posteriormente las conclusiones de lo que tú quieres plantear. Bueno, en general, como definición, es una composición en prosa, ¿ya? En la cual se expone la interpretación personal, como les dije hace un rato, fundamentada, de un tema en particular. Escrito también se le define, perdón, como un escrito en el cual el autor expone sus ideas, insisto nuevamente con ese foco, y la exposición escrita de un tema el cual se desarrolla por párrafos, que en general es cualquier tipo de texto en prosa, calza un poquito más o menos con esa idea. Es un género muy común, ya que no requiere el nivel tan exhaustivo de referencia, de argumentación, se usa mucho, a veces se usa sin tanto el rigor como de la estructura. Uno lo ve mucho en columnas de opinión, muchas veces, ensayos en internet se ven mucho ahora último, y su contenido es variado, puede ser de cualquier cosa. O sea, yo puedo hacer un ensayo de por qué, no sé, de Constantino, como puedo hacer un ensayo como de los textos apócrifos, como puedo hacer un ensayo de Colo Colo campeón 91, como puedo hacer un ensayo de lo que se me ocurra, entendiendo hacia qué lector va dirigido. Si yo hago, por ejemplo, el extremo de Colo Colo, si yo hago un ensayo de Colo Colo porque su campeonato del 91 y etcétera, no se lo voy a mandar a los de la UPO. Probablemente voy a tener un choque ahí de lector y tema. Bueno, dentro de algunas características generales, puede contener opiniones críticas, como les dije yo, esto está bien, esto está mal, acá me alejo de la neutralidad. En algún punto, o sea, en las conclusiones, en algún momento del texto, tienes que tener clara tu posición ante el tema. Por eso habla de una opinión crítica. Esto no me gustó por esto. Esto sí me agradó, o creo que esto es correcto por A, B, C de motivo. Reflexiones en el sentido de qué podría pasar al final si esto sigue o se repite,
que se usa mucho, de hecho, en las conclusiones de un texto de tipo ensayo, donde tú cierras tu reflexión, bueno, disculpa, donde tú cierras tu texto con una reflexión final que hable sobre el futuro, sobre cómo esto podría aplicarse en algún momento o cómo esto afectó. Es bastante común. Los puntos de vista del mismo tema, los intereses que éste atrae o no trae, y las aversiones propias de uno como autor. Que eso es lo interesante del ensayo, que uno en algún momento puede ser parte del texto en el sentido de lo que te pasa a ti. Ya, no sé, voy a poner, em, a ver, un ejemplo. Por ejemplo, con algunas doctrinas ya satánicas, derechamente. Y uno puede expresar en su ensayo la aversión que sienta hacia ese tipo de teología, de doctrina y cómo esta puede afectar. Bueno, ya lo otro tiene que ver con cosas más técnicas, por lo general va acompañado de bibliografía. Yo les expliqué ese día a la gente que no sabe cómo hacer una bibliografía formal, ya que no lo hemos trabajado, no se lo voy a evaluar como si fuese formal, pero que a lo menos tenga claro el nombre del texto que usted está usando, el autor, si tiene el año de publicación, genial, si usa algo de internet, el enlace para poder ver de dónde vino la información, elementos que yo sepa qué material de referencia usó. Nuevamente, cuando lleguemos al día, bueno, con los más nuevos, no sé cómo si los antiguos han visto esto del pastor Alberto, y trabajemos o trabajen con él el tema referente a redacción, vamos a tener que aprender a hacer ya bibliografía formal. Porque la idea es que si esto usted lo lleva después a una tesis, a una monografía un poquito más desarrollada, ahí sí, más bien por las exigencias formales de un texto un poquito más profesional, se requiere definir muy bien lo que es una bibliografía. Y créanme, generalmente los textos de este estilo tienen mucha bibliografía, pero es que mucha, más de lo que uno piensa. Eh, oye, mira, qué bueno que Adán gracias a Adán, referencia, que pone ahí por el chat, referencia a Wikipedia. Por favor, eviten Wikipedia. Sé que es un tema que no corresponde ahora porque no estamos en esta asignatura, pero eviten la Wikipedia, por favor, evítenla. Uy, no, pero sí, es la clásica. Es la clásica hacer este tema de la Wikipedia. Bueno, de esto, dentro de la estructura, no difiere mucho de otro tipo de textos, más allá de que es un poquito más corto y simple, y que en general incluye tres grandes partes: una introducción, un desarrollo o cuerpo, como se le dice, y una conclusión o cierre. ¿Ok? Son las tres grandes divisiones con las que vamos a contar. Eh, Aparte que, como lo mencionaba hace un rato, ya que este es un ensayo corto, creo que les dejé un tope creo que fue de 5 páginas el tope que les dejé en la pauta, 5 o 6, no me acuerdo. Se dan cuenta que se les va a ser breve, incluso puede ser que lo hagan en menos páginas y no va a pasar nada. Es como el tope para los que sé que les gusta un poquito más explayarse. Ya, como les dije, en general en esta estructura, es una estructura más bien clásica, no tiene grandes diferencias con otro tipo de texto. Y aquí sí vamos a tenernos un poquito porque en la introducción, yo de hecho lo tiré como chiste el día lunes, pero es muy común, muchas veces no se sabe para qué es una introducción. El típico trabajo de niño pequeño, que su introducción son 2 líneas, que te dicen, en este trabajo hablaremos de esto, y listo, y se acaba. Claro, y es cierto que uno presenta de forma muy general el texto, pero también tiene otras funciones. Eh, Y una de las principales tiene que ver con esto. Bueno, acá se plantea como una oración, pero normalmente son párrafos, que inician e interesa al lector por el tema. Una buena introducción a uno como lector te deja enganchado, ya sea porque partes con un comentario que es muy interesante, ya sea, como dice acá en el párrafo, partes con una pregunta que al tiro deja como metido, con una reflexión muy directa, o en algunos casos está con estadísticas. Hay muchos ensayos que parten con algún dato curioso. ¿Sabías que en Chile, y esto no es broma porque lo trabajé hace poco, el 54% de las personas tienen su celular antes de los 10 años? Por decir algo. Y de ahí uno comienza a desarrollar su introducción. O sea, hay una primera función en una buena introducción que es generar interés.
Normalmente esto, como les decía, saca una pregunta, una reflexión, una estadística o lo que se les ocurra. Es algo muy breve, es más bien las primeras líneas para generar ese enganche. Y en el caso de que sea obviamente un ensayo más extenso o un texto más extenso, esa introducción también se extiende. Ya cuando son monografías, la introducción, además de esto, tiene el rol de explicarte los objetivos del trabajo, qué es lo que se quiere lograr, en algunos casos la metodología que se va a usar para generar la información. Ya ahí, mientras más cambia el formato o crece la extensión, obviamente la introducción también agarra muchos más elementos. Generalmente la introducción también se utiliza para contextualizar un tema o explicarte las variantes que van a incluirse en el tema. Voy al ejemplo de Constantino. Tal vez una introducción hipotética a un ensayo sería explicarnos brevemente quién es Constantino. En pocas palabras, fue un político que cumplió esta función en tales años, bla, bla, bla. O en otros casos puede ser necesario que una introducción, en vez de explicarnos quién es Constantino, nos hable de la importancia de conocer la historia de la iglesia, por ejemplo. Y la introducción se enfoca en la relevancia para el lector de entender por qué es importante que un creyente conozca la historia. También puede ser un foco de trabajo interesante, porque probablemente si estos temas usted se los plantea a algún hermano X de la iglesia, no todos van a interesarse. Y una introducción podría estar enfocada en por qué es importante que usted se interese en esto. Entonces, para resumir, una buena introducción no solo nos explica lo que vamos a leer, sino que nos genera interés. Busca que tú te enganches rapidito con el texto. Tiende a no ser muy extensa, especialmente considerando la cantidad de páginas que tenemos ahora para desarrollar, pero en la medida que un trabajo crece, obviamente la introducción gana otros, como les decía, gana otras características y se va ampliando. De hecho, déjenme sapear. Tengo por acá. Yo me acuerdo que, para que vean que no estoy bromeando, tengo acá guardado la tesis que hice en el IBN. No, esto no. Uy, ¿dónde? Pensé que lo tenía acá. Acá está. Miren, para que esto no es broma. Esta fue la que presenté. No sé si están viendo la pantalla o no. Para que vean que no le está ahí. Está en la Ah, lámina de introducción. sí, sí. Oh, Había configurado mal la compartición. Mira, para que vean que no le estoy exagerando. Esta fue mi tesis, ya, tesis de otra cosa, de otro nivel, que fuera del 2016, para IBM. Y de hecho fue muy cómico porque esta cuestión tiene más páginas que mi tesis de psicología, porque era más corta, una tesis breve de 40 páginas, esta cuestión tiene casi 70. Eh, y la introducción, aquí fíjese que se ve por la cantidad de páginas, dura casi 7 páginas de pura introducción, que incluye los elementos que yo le he dicho, pero ya desarrollado a un nivel ya mucho más amplio. O sea, se usa mucho y la introducción no es simplemente un par de líneas. La introducción tiene ese valor que, como les digo yo, se extiende un poquito. Ya, avancemos un poco. Desarrollo. Bueno, también se usan los párrafos, lo mismo que decía hace un momento. Generalmente cada párrafo discute un tema del ensayo. El párrafo, en palabras muy sencillas, te ayuda a separar temáticas, ¿ya? Para que no las... Compartir, Patricio, Sí. compartir el ensayo. Todavía estás con la tesis. Ah, pero ¿por qué se me cambia esto, Dios mío? Ya, qué raro. Yo le había puesto en compartir pantalla, me cambió otra vez a esto. Ya, no se preocupen, perdónenme. Antes me equivoqué y lo puse otra vez de la otra forma. Perdón. Ahí está. ¿Se ve? ¿Ahí sí? Debería de Ahí ser salió. desarrollo. ¿Sí? Ya, gracias hermano. Ve que bueno que me avisan. Ok, entonces, como les decía, en el caso del desarrollo o el cuerpo del texto, que es la parte más grande, más gruesa, donde está el foco de la información, normalmente los párrafos se usan para explicar temas en particulares, para que sea ordenado de leer, ¿ya? Es un error muy común en un texto de que la gente escriba un solo gran cuerpo de información, de página a página.
apenas con puntos, comas, o sea, pero es un texto de corrido. Y eso, uno, va a tener bastante errores ortográficos probablemente, y en segundo lugar, hace un texto tedioso de leer. Una de las gracias de separar un texto en párrafos es que cada párrafo te define un tema propio. Y eso te ayuda a ordenar tus ideas. Voy a volver a ver si lo voy a poner bien, porque esto me sale más fácil explicarlo con el tema de la tesis, porque ya está la introducción hecha, entonces se habla el índice. Por ejemplo, supongamos que obviamente en la proporción de las páginas, imagínense que en un cuerpo cada uno de estos puntos fuese un párrafo o dos párrafos de texto. Sirve para que separes cada uno de los elementos que componen tu trabajo. Si este índice, disculpen, estuviese mezclado en diferentes elementos, no funcionaría, se vería raro, se vería extraño, sería difícil de leer. En este caso, como son trabajos más grandes, uno usa números para separar, para que sea aún más ordenado. Pero en un ensayo, esto es lo que hacen los párrafos. Un párrafo es un tema, otro párrafo es otro tema. O como mucho, si es un tema muy extenso, lo que voy a hacer simplemente es separarlo en más párrafos. Pero la idea es que uno te ordene cómo tú vas a estructurar tu tema. En segundo lugar, para el lector lo hace más fácil de leer porque los puntos te ayudan a separar, los puntos aparte, los puntos seguidos, todos los elementos que uno coloca te ayuda a ordenar y separar las ideas para que sea nuevamente fácil de leer. Por lo general, entre una idea y otra, o entre un párrafo y otro, se utilizan frases o párrafos que son cortos de transición. Generalmente hay líneas que te conectan un tema con otro en muchas ocasiones. ¿Ya? Incluso, como se decía anteriormente, en el párrafo anterior, según lo que explicamos antes, hay muchas formas como de ir conectando la idea o continuar de una idea a otra. Y por último, lo que es una conclusión. Perdón, antes de avanzar, para explicar esto. Como les dije, este es el grueso del trabajo, ¿ya? Eh, Normalmente, o sea, es mucho más extenso de tanto que conclusión y que introducción. Está, como les dije, el grueso, la base de lo que uno quiere presentar. La separación de las ideas, que es súper importante. Yo les mostraba recién el tema del índice del trabajo que estaba usando como ejemplo. Y sería una buena recomendación que usted hiciese algo parecido en su propio ensayo. Si es que está muy enredado, si no sabe cómo hilarlo, le recomiendo que lo haga como si fuese un índice. Ordena las ideas particulares que tú quieres contarnos en el ensayo y después te va a ser mucho más fácil estructurar lo que tú quieres contar. Es una recomendación personal. Hacer este como mini índice o punteo de lo que va a ir antes de comenzar a escribir, a algunas personas les sirve mucho para ordenarse. Puede ser que a usted no sea necesario porque tiene la capacidad de tirarse a escribir y fluir, y si es así, maravilloso, hágalo. Pero al que le cuesta un poquito más o está un poquito perdido, yo le recomiendo que parta con eso. De qué es lo que quiere hablar, qué le interesaría opinar, de lo que hemos visto en clase, cuál usted cree que es un tema interesante para plantear, etcétera, etcétera. Depende. Si al que le es fácil escribir, que escriba, que fluya. Al que le cuesta un poquito más, haga este ejercicio de poner tanto los índices, la estructura previa, porque se nos va a ir ordenando un poquito. Incluso si en la semana pueden mandar alguna estructura, la revisamos el sábado acá mismo o revisamos los avances, porque a esa altura asumo que ya tienen que tener un poquito más avanzado. Y en la conclusión, acá pasa un poco el mismo problema que que la introducción. Muchas veces cuando uno no sabe, la conclusión es como despedirse. Oh, fue un buen trabajo, gracias por todo. Pero no, también la conclusión tiene una función, ¿ok? Es el último párrafo o los últimos párrafos de un texto, de una monografía, en este caso de un ensayo, y generalmente lo primero que buscan es recoger las principales ideas, los principales argumentos. Como dice el segundo párrafo, se empieza con un breve resumen del ensayo. Obviamente eso depende de la extensión. Si es un ensayo corto, esto generalmente no es tan importante. Pero si es un ensayo más largo, la conclusión se usa para resumir todos los puntos que tú viste en tu trabajo.
aunque sea mencionados, para que la persona que está leyendo esto haga un repaso rápido de todas las cosas de las que tú hablaste. Vuelvo al ejemplo de acá. En la conclusión, acá, en la conclusión, lo ideal es que uno hubiese mencionado todo esto, aunque sea de pasadita. ¿Qué es lo que se habló? O qué áreas se hablaron, puede ser que si son muchas cosas, más que mencionar cada punto específico, menciones las áreas, ¿ok? Y ya para ir cerrando eso, terminar con una frase o con un texto, con un par de líneas, incluso un párrafo, que nos lleve a la reflexión, que nos llame la atención sobre un punto clave. Hay gente que también termina los ensayos con una pregunta. Hay gente que los termina con una confrontación al que está leyendo. Y pasa mucho en los ensayos cristianos, cuando el escritor confronta al lector para que éste tome un cambio de dirección, tome una postura ante cierto tema o reflexione sobre las consecuencias de otro tema. Entonces igual eso es súper interesante según el tipo de enfoque que usted vaya a darle al ensayo. Si su ensayo va a estar en un tono más crítico, probablemente su conclusión va a tener mucho de confrontacional al final, y no en un mal sentido de la palabra, sino para generar nuevamente ese movimiento en el lector. Hay otras personas que terminan los ensayos con frases, algunas frases célebres muchas veces, que también es bastante común. Por ejemplo, si todo lo que vamos a hablar de Constantino usted lo relaciona más con la parte política, tal vez buscar algún teólogo relevante que haya hablado sobre eso y uno pueda cerrar con una frase reflexiva de algún autor. También es algo muy común y que le da un toque más bien como formal al cierre. También puede ser una forma. Incluso hay algunos que cierran como le dice, con preguntas, con algún tipo de idea final. Pero eso es lo importante. La conclusión, en primera parte, nos resume un poco lo que vimos, ¿ya? Nos hace un checklist rápido de todos los puntos que tratamos. Bueno, cuando son tesis más bien formales, tú revisas los resultados, porque hay una investigación donde hay resultados de investigación, en este caso no es así. También puede ser una oportunidad interesante de dejar clara tu opinión crítica sobre el tema si es que no lo dejaste muy claro arriba. Igual puede pasar. Hay algunos ensayos que no son tan críticos, ya que son mucho más mesurados en la fuerza de los argumentos y que utilizan la conclusión para dar el sábata final. Es como para dar el golpe final. Y usan la conclusión para dejar claro su punto de vista ante todo lo que expuso, que también puede ser un elemento. ¿Ya? Te pongo un ejemplo. Puede ser que en un ensayo de Constantino el cuerpo del trabajo esté más centrado en dar posturas sobre, por ejemplo, la conversión de Constantino. ¿Ya? Y mi cuerpo esté mucho más enfocado en lo que si fue convertido o no, dar los argumentos, por qué sí, por qué no, poner un poquito de opinión, y al final en la conclusión tiro todo fuerte. Pum. ¿Era o no era convertido? Y al final tiro todo para dejar clara mi postura. También hay gente que lo usa de esa forma, en la medida de que el cuerpo daba pie para algo tal vez menos invasivo. ¿Ok? Bueno, aquí hay algunas recomendaciones, las voy a mencionar solamente para que pasemos un poquito de la discusión al final, aprovechemos. Pasos para escribir un ensayo. Antes de escribir, es como previo, antes de que usted comience a meterse en el texto. Elegir un tema que se apasione. Bueno, que le apasione. Aquí lamentablemente yo le gané en el tema, así que puede ser que tal vez no sea muy interesante para ustedes, pero lo que sí pueden hacer es buscar un foco de interés dentro del tema. Yo les decía recién, el semestre pasado, voy a poner el ejemplo del curso de Calama que hizo esto mismo, ustedes. Hay trabajos que estaban más enfocados en lo político. Hay trabajos que estaban más enfocados en lo espiritual. De hecho, este ejemplo de la conversión fue uno de los mejores ensayos que leí, por eso lo tengo muy presente. Que se enfocó en la conversión o no de esta persona. Incluso la reflexión tuvo mucho que ver sobre por qué enjuiciamos a una persona que está en proceso de conversión. Una cuestión muy, muy interesante, así como que te deja algo para reflexionar. Otros que tal vez lo enfocaron en la iglesia cristiana,
en cómo se comportó la iglesia tras lo que hizo Constantino. Entonces, puede ser que tal vez el tema en sí no sea tan interesante, pero busca una arista que te llame la atención y trabaja esa, aprovecha esa virtud. En segundo lugar, parte recopilando información. Yo creo que esto es algo que es clave. Por lo menos algunas fuentes trascendentales. Puede ser que en el transcurso del trabajo tú agregues más fuentes, pero ten por lo menos la película clara antes de comenzar a escribir. Lo del bosquejo, perdón, general, que es lo que les decía como el tipo índice, donde tú vas ordenando las ideas previamente para que después te haga un desorden a la hora de escribir. Y esto, y lo reitero de nuevo, porque es muy común que pase. Uno a veces tiene muchas ideas en la cabeza y no sabe cómo plasmarlas al papel. El bosquejo te sirve para darle ese orden que es necesario. Pues voy a ir al chat un momentito. Sí, la estoy grabando. Sí, de hecho me acordé que le habían preguntado, así que la grabación va a quedar lista y me comprometo a hoy día subirla, hoy día mismo, para que no esperen un par de días más. Sí, hoy día mismo la voy a subir a YouTube. Eh, parece que usted no, a la gente de Pentateuco le dejé el enlace. Y le voy a mandar el enlace porque subí la clase pasada. Entonces, creo que no se los mandé ese enlace en YouTube, creo. Bueno, ok, perdón. ¿Qué pasó en el chat ahora? Ya. Eh, punto B. Durante el momento de escribir, mientras voy escribiendo, ¿qué es lo que me conviene? Considerar y recordar la estructura, introducción, desarrollo, conclusión, por eso el bosquejo, para que no nos mezclemos, no nos pasemos y seamos bien ordenaditos con eso. Lo que les decía, pueden comenzar con una pregunta, pueden comenzar con una estadística, con una frase reflexiva, ahí ustedes ven que la acomoda más. Uso apropiado del vocabulario. Y esto se sobreentiende en el sentido de que es un trabajo formal, así que evitar los chilenismos, a menos que sea necesario, por ejemplo, hay gente que dependiendo del tema se ocupan palabras puntuales. Eh, bueno, el uso de conectores entre oraciones y revisar continuamente el borrador. Hacerlo, después volver a revisarlo. La idea es que ojalá, si le da el tiempo, no se quede solamente con lo que escribió una vez, sino que relea. Al releer, y de hecho, relea en voz alta si puede, porque cuando uno a veces está tan metido escribiendo como que se pierde, pero cuando tú lo lees, te das cuenta que hay secciones que se suenan raras, no queda claro lo que tú estás diciendo. Entonces, aunque no lo puse acá, pero personalmente, si van a revisar sus borradores, en algún momento háganlo en voz alta, porque cambia mucho. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, y tiene que ver con el después, ¿ok? Eh, ya estoy un poquito más formal, que tiene que ver con que esté coherente, esté cohesionado, bien conectado, bien unido. Que exista una secuencia lógica en las ideas, que tenga un orden que se entienda. Bueno, lo que es ortografía, acentuación en general, cuidado con eso. Yo les dije, no voy a ser en extremo pesado porque no es a ver, el trabajo está enfocado más en la parte histórica, no en la parte de redacción. Pero sí, obviamente van a haber revisiones dentro de los estándares como básicos que uno esperaría. eh, Verificar el contenido que esté acorde con el tema, porque una vez es muy volado y parte diciendo una cosa y después se perdió en otra. Entonces trate de que se mantenga como la línea. Bueno, ya dije lo de vocabulario, ortografía, bla, bla, bla. Y bueno, en el caso de la biografía, yo les dije que, aunque no les voy a pedir la formalidad biográfica, sí que estén incluidos las bases que usted utilizó. Libros, que si son libros en físico, que incluyan el nombre, el autor, el año de publicación, si es posible, y si es posible hasta la editorial, porque así uno se ordena mejor. En caso de que sea una página de internet, preferentemente, hermanos, y este es un tips, y acordándome de lo que dijo la Dan de la Wikipedia, preferentemente siempre busque por Google Académico. Google Académico, a ver, para los que no saben, uno cuando se mete a Google, buscador Google, ¿ya? El típico buscador Google, si usted coloca Google académico, te va a cambiar el buscador. Y el Google académico es un buscador que es mucho más especializado en artículos sobre un tema. Por ejemplo, déjeme un segundo para decir.
Lo hacemos rápido por acá. A ver. Espérenme que... Ya, ahí lo sacamos de esto. Hoy se me está yendo la batería. Vamos a apurarnos. Vamos a apurarnos. Ya. Acá está. Si uno busca por Google Académico, ¿ya? Buscador de Google, el académico, tú entras y te cambia el buscador. Va a salir en inglés como Google Scholar o Google Académico si está configurado en español, pero es lo mismo. Y lo interesante de esto es que te limita a buscar artículos sobre un tema. Entonces, en la práctica, ¿cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, si uno pone Constantino en el Google normal, te van a salir páginas de todo tipo. Páginas, algunas más serias, otras más chacotas, otras más como de información general. Entonces, es mucho lo que se abarca. Pero cuando uno busca por Google Académico, te reduce. Entonces es mucho más especializado. Es una recomendación, porque si usted no tiene, por ejemplo, libros en físico o libros digitales, puede ser una opción buscar algún artículo relevante sobre un tema. Sirve para enfocar mucho más la búsqueda, es mucho más especializada. Eso les puede ayudar. Ya, y eso es el fin. Otra recomendación que no puse acá, disculpen, y si les alcanza el tiempo, cuando el trabajo esté listo, ojalá que otra persona lo lea. ¿Ya? Y normalmente un indicador súper sano es que ojalá lo lea una persona que no cacha lo que usted está haciendo. Por ejemplo, práctico. Si ustedes se pueden, entre ustedes, mandar sus trabajos para leerse y corregir, si les da el tiempo, hágalo. Yo creo que es saludable. Pero si usted, por ejemplo, le pasa el trabajo a una persona que no tiene idea del curso, que no tiene idea de lo que estamos trabajando en la asignatura, te lee y te entiende el texto, por lo menos lo general, lo lograste. Es decir, tienes un texto que por lo menos cumple con la visión básica de ser estructurado, lo suficiente. Porque a veces nos pasa, me incluyo, cuando yo reviso trabajo me pasa lo mismo, de que uno ya sabe lo que la persona quiso decir, aunque no le explicara bien. Entonces, cuando tú le permites que tu borrador lo lea a una persona que no cacha del tema y te entiende, listo. Está comprensible por lo menos. Es una cosita que puede salir. Ya, dudas, preguntas, consultas. Nos quedan unos minutos para que aprovechemos de comentar un poquito. Si alguno ya empezó con el ensayo o tiene dudas de qué hablar, también puede ser una oportunidad de preguntarlo. Patricio, ¿el plazo de entrega para cuándo está? No te escucho. Me silenció esta pregunta. Mira, Ahí sí. se los voy a plantear el día lunes, aunque aprovecho de comentárselos ahora, porque claro, originalmente yo lo puse en la pauta como conversable, porque ya que estas fiestas patrias, pues yo sé que hay gente que de verdad va a tener, o sea, va a tener más libertad o quiere estar con la familia, entonces después me di cuenta y dije, pucha, claro, lo tiré como muy encima y tampoco hay que ser malvado de ese sentido. Oye, pues tenía por acá la pauta exacta. Uy, ¿qué onda? ¿Por qué no la encuentro? Al año 2021. No, 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 no tanto. Así como, no, que así como estamos, ¿se imaginan? Oye, Navidad por Zoom. Pues hay que pensar en la Navidad con COVID. Hoy se extravió la. ¿Dónde dejé? Uy, va, 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 va. Uy, qué raro, porque se me. Acá, que tengo una carpeta con los ensayos del semestre pasado, y acá tenía la pauta. Ya. Claro, ahí está, debatible, puse no, no conversar, debatible. Claro, entonces yo lo había puesto para el 21, pero para serles sincero, hermano, yo creo que lo voy a dejar para la semana siguiente, para el día 28. Ya se los voy a plantear el día lunes, pero para mí creo que una decisión ya tomada, porque me di cuenta que era bastante maldadoso hacerlo así.
Entonces, no, para que usted tenga unas fiestas patrias en la medida que se pueda, obviamente, tranquilos, pues como les voy a andar machacando a Constantino en las fiestas patrias. Entonces, yo lo voy a dejar para el día 28. El día lunes se los voy a comunicar de forma oficial, pero no me percaté de las fechas, me volé y lo puse. Entonces, va a quedar para el día 28, creo, sí, lo busca el tiro. Creo que es lunes 28, pero si no es el lunes siguiente que viene. Mm, Y el calendario. 28. Sí, lunes 28, gracias. Entonces va a quedar para ese día, porque no era mucha maldad hacerlo ese día. Entonces, Ya, igualmente, voy sí, a poder chupar harto entonces. sí, no, para que uno sea un buen trabajo, coman harto asado, no, pero está aquí en el mano a mano, sí, es lo justo. Dudas respecto ya al trabajo, ¿alguien intentó empezar a escribir o pensó en bosquejear algo? No, yo todavía no empiezo, pero más o menos antes de entrar ya por lo menos había alguna idea ya. Ya, súper. Yo Mira, aún en blanco. no, otra que mire, les voy a compartir. No creo que se enojen porque a estos hermanos les fue bien, así que voy a compartir trabajos buenos. No voy a compartir trabajos malos. No, no malos, pero que no les fue tan bien. Que acá tengo los de Calama los del semestre pasado. Ya, ahí está. Ok. Para que vean que no soy tan desordenado como parezco. Ya, estos son los ensayos del semestre pasado. Creo, a ver, tengo el de Amanda, el de Claudio. Ya, me con el de Claudio. Claudio me cae bien. Bueno, para que vean, ya para que entiendan. Por esto yo después les mando la pauta. La pauta de revisión, cuando usted se le mande después, va a venir con todo el puntaje específico. Ya, por eso yo les mandé la misma pauta que les mandé a ustedes. ¿Ya? Para que se entienda. Ah, y paréntesis, nada que ver, pero ya están listas las tareas que me enviaron. Así que se las tengo que enviar hoy día a la tarde. Ya tanto de revisar. La 1. Y la 2 la quiero ver si la empiezo mañana a revisar. Pero ya están revisadas las tareas 1. Como les dije, después de que salí del temita de la capacitación que estuve haciendo, ya me desocupé. Pero ahora quiero que veamos el ensayo en sí. Ya. No lo vamos a leer entero por tiempo, pero va a servir mucho para temas de formato. Bueno, en este caso, Claudio no trabajó con una portada formal, sino que lo hizo vía estándar. Lo puede hacer si usted quiere. Ya el tema de la portada, hay gente que lo hace con el membrete y con cosas más formales. Ahora, él lo planteó con una pregunta como título: ¿qué significó Constantino para la Iglesia cristiana? Déjeme agrandar un poquito para que se vea más fácilmente. En el caso de Claudio, él se enfocó más casi en una parte incluso más política. En palabras sencillas, su introducción tuvo que ver desde el argumento de lo que es la fe cristiana. Habló un poco del desarrollo de la iglesia desde el nacimiento de Cristo, hablando obviamente de introducción, ¿ya? Espérense. Y acá termina hablando de cómo la iglesia logró cambiar el discurso político y el efecto que tuvo en la política. Un poco argumentando cómo vamos a llegar a la de Constantino. O sea, de que la iglesia influenció tanto de que fue necesario que el mundo político actuara. Bueno, acá sigue hablando respecto a cómo la iglesia cristiana, o claro, sí, la iglesia cristiana comenzó a sumar más adeptos y eso afectó el funcionamiento del gobierno. Y, espera, que hay una parte que quiero buscar. Ya. Luego de esto, toda esta sección hizo algo más bien explicativo. Acá explicó lo que pasó en el puente de Milvio, que fue la batalla que dijimos, la batalla donde Constantino unifica su sector del Imperio Romano. Ya le explicó un poco y explicó más bien cómo ocurrieron los hechos y cómo estos se relacionan con el evento este de la visión de Cristo, o la supuesta visión de la cruz, mejor dicho, de la cruz. Y luego el enfoque, ya en la segunda mitad del cuerpo,
o del desarrollo, ya es la relación de ese evento, el que nos explicó arriba, con la iglesia. Y acá ya empieza a dar argumentos. Acá pone, por ejemplo, la liberación del sufrimiento de o sea, de los que los perseguían. Habla del quiebre del paradigma religioso, cómo la fe cristiana vuelve a tener o se le da una, ¿cómo se puede explicar? Toma una posición nueva, básicamente, que no había tenido en otros momentos. Y ya acá empieza a mezclar básicamente cómo las acciones de Constantino permitieron esa apertura a la iglesia. Voy a irme a otro trabajo rápido, uno distinto. Tengo el de Pablo ya. Pablo que es más... Ya, fíjense que él partió con una pregunta más bien de clase. ¿Un gran cristiano o un gran estratega político? ¿Ok? Él inicia con una introducción más bien breve y la introducción la cierra, fíjense bien, con hartas preguntas al mismo hilo. ¿Qué significó Constantino para la iglesia? ¿Fue sano y edificante para la fe esta alianza entre Estado y religión? ¿Fue realmente Constantino un cristiano? ¿Y cuál fue el legado de Constantino? Él remata su introducción con puras preguntas, te deja con hartas cosas metidas, que también fue una forma interesante de cómo conectar. Aquí explicó, fíjense que o sea, en un párrafo te explica quién es Constantino, ¿ok? Y su visión polémica, y de cómo Constantino es distinto para diferentes autores, lo ven de diferentes formas, es una persona polémica. Y acá también él, de hecho, Pablo, en su ensayo, a diferencia del que veíamos antes, mete mucho más Biblia, porque va explicando diferentes acciones en función de lo que la escritura nos va comentando. Y acá, un poco hablando de la... Espérense, que quiero hacer esta conexión bien para que se entienda. Ya, voy a leerlo entero para que así va a ser más claro. La mejor forma de allegarse a Constantino, llamado, comillas, el Grande, y poder establecer una posición y una clara opinión sobre él es conociendo sus obras, sus frutos. Acá plantea cuáles son los frutos de Constantino para explicarlo. A través de la historia han aparecido un sinnúmero de distintas biografías y comentarios de este emperador que están marcadas por el énfasis y sesgos partidistas de cada autor. Si apoya a Roma, la aplaude. Si no, lo tira para abajo. Por lo que trataré de no asociarme a ninguna que mantenga una clara posición a favor o en contra de este personaje. Solo me limitaré a los hechos de aquellos relatos que no tengan una mayor discusión sobre la fidelidad de estos actos. Y de ahí utiliza el texto para argumentar por qué va a hacerlo así, usando los versículos de Lucas 6 cuando nos habla de por sus frutos los conoceréis. Y así argumentando por qué va a hablar de Constantino desde ese punto de vista. Acá también es un breve resumen de quién era. Y después comienza a detallarte algunas visiones hasta católicas, como algunos católicos lo veían. Te sigue argumentando con Biblia. Habla del concilio de Nicea también. Y acá él también va separando su cuerpo en dos partes. No lo tira de corrido como el caso anterior, sino que usa una pregunta para hacer una división. ¿Ya? Que son las mismas preguntas que él puso arriba en la introducción. Y este es un detalle que es interesante. Él usó las preguntas de la introducción para hacer el bosquejo del trabajo. Entonces también fue una separación distinta, que le sirvió para ordenarse un poco más. ¿Lo pueden hacer así? Perfectamente. Si les acomoda más hacer como el subtítulo para ordenar, también puede ser una manera. Y al final hablando del legado, un poco argumentando lo que él puso al comienzo del tema de por sus frutos los conoceréis, el legado por medio de los frutos. Ya, esto son pie de página, pero él sabía cómo hacerlo, así que lo explico mejorcito. Ya, son algunos ejemplos bien precisos, bien breves, pero ¿qué es lo importante, hermanos amados? La estructura, ya que es un trabajo estructurado, que sea fácil de leer, independiente de sus conocimientos, sus capacidades.
si usted se maneja más en lo técnico, puede ser un ensayo más técnico. Si usted se maneja no tanto en lo técnico, puede apelar a sus fortalezas. Yo por eso le digo, depende mucho cuál va a ser el foco del relato que usted va a tomar o el foco del personaje que usted va a tomar para hacer el ensayo. Busque algo que le sea interesante, busque algo que le llame la atención. Busque algo que cree que puede ser de edificación para la iglesia. Por eso les decía, el tema del ensayo que tiene este elemento crítico que es muy importante, aproveche el elemento crítico. ¿Ok? Que su opinión quede claramente plasmada. Que al terminar el ensayo yo pueda decir, ya, esta persona apunta para acá o para acá. Eso no va a influenciar en su nota. Sí en el tema de que el ensayo, de una u otra manera, sí expresa claramente opinión. ¿Ya? Y por eso lo diferencia de un trabajo de investigación. En un trabajo de investigación yo simplemente iba a exponer los hechos. Aquí estoy tomando una postura ante los hechos. Y eso por decirlo así como una diferencia bien sutil, pero que marca mucho. Eso, ¿alguna duda, pregunta más ya para ir cerrando? ¿No? Ya, como les dije, la grabación la voy a, bueno, terminando se va a pasar y la voy a subir hoy día mismo, ¿ya? Si no se la subo de aquí a a 1 hora y media, me hacen bullying por mensaje, ¿ya? Porque la idea es que esto lo puedan manejar al tiro. Va a quedar para el 28 el trabajo, ya eso ya, como les dije, se lo voy a comunicar el día lunes, porque a mí se me fue el encierro, también me tiene con el calendario perdido, así que la idea es que para que estén tranquilitos para sus fiestas, ¿ok? Patricio, ¿Sí? ¿tú lo subes a YouTube como Patricio Mesa? Sí, mira, O ya, mira, se los voy a buscar al tiro porque sí, mano amado. La cosa es que nunca había sido un plan hacerse un espacio en YouTube. De hecho, casi no ocupo YouTube. O sea, lo ocupo para ver videos, pero no ocupo el canal. Solamente lo había ocupado para cosas de la iglesia, a veces para subir cuestiones, pero nunca lo había ocupado para esto. Entonces nunca pensé en hacer un espacio de YouTube tipo como canal de IDN. Y tampoco lo quise hacer por los Drive, que es la otra opción que era subir los videos al Drive, porque no todos se manejan. Entonces algunos que no iban a poder meterse bien al Drive o que no iban a poder descargar el video porque se les iba a colapsar, eh, entonces decidí no hacerlo así. Y utilicé ¿cómo se llama esto? La opción, creo yo, más universal, que era ver un video. ¿Ya? Por esa razón lo hice así. De hecho, otros profesores lo hacen por Drive. Suben a un correo universal, un correo como de curso, pero nuevamente hay gente que no le va a poder descargar, que no le va a poder ver bien, entonces va a ser más caótico. Entonces, actualmente, pues acá lo tengo como Patricio Mesa, o si no, cualquier enlace que les mande. Uy, está tengo que borrar, ya está lista. Que esta me hicieron mi alumno, esta la voy a borrar. Ya la borro después. ya, Ya, entonces, aquí lo encontré. si se dan cuenta, en la lista de reproducción hay dos carpetas, bueno, en este caso la que a ustedes les compete la historia de la iglesia del segundo semestre, porque tengo algunos videos del semestre anterior, que los tengo que eliminar de hecho. En historia de la iglesia del segundo semestre, que está actualizada ayer, porque ayer subí el otro video. Si usted se mete para acá, ahí está. Hay por lo menos por ahora 3 videos, que son los de las clases que comenzamos a grabar, están con fecha, así que ahí usted los puede ir revisando. Ya, no, lo hice así, hermano amado, porque créame que es la forma más fácil que se me ocurrió y que sea más universal para todos. Porque decir que no se maneja en computadora y en esto, va a poder ver un enlace y va a ser mucho más sencillo. Ya, así que todo lo estoy subiendo ahí y también voy a subir el de hoy día ahí. Así que les voy a mandar el enlace después. Ya, hermanos amados. Gracias por el tiempo. Como les dije, 1 horita, cortito, no más que eso porque no quiero ocuparles más tiempo. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Descansen en la medida que puedan, trabajen. Eh, los que están atrasados con la tarea 2 de historia para que se puedan poner el día para esta semana. Yo te lo Eh, mandé, ¿o no? sí, recibí la suya, recibí la de Yanina y creo que la de Hugo, creo. Pero el plazo es hasta el lunes, ¿cierto? Porque yo la tengo Eh, en la mitad todavía. 2 semanas. Sí. No, creo que es la otra semana. Ya, ya, porque yo Siempre, la tengo avanzada, pero todavía no la sí, termino. no, siempre 2 semanas de la entrega. Entonces Ya, aprovechen, sí que está. Pero no, yo sé que Eduardo me llegó la de Hugo, creo, y me llegó la de Yanina. Tengo 3 por ahora. Ya.
Ya, hermanos amados, entonces los dejo. Cuídense mucho, bendición. Nos vemos el lunes entonces para clase a las 8 como siempre. Muchas Gracias, gracias. Patricio. Espero que les haya servido. Gracias. Cualquier pregunta o duda, mándenmela, avance, si tienen algún momento o un punteo o lo que sea, también mándenmelo para poder chequearlo. Ya. La tarea Ok. 2 es la, hermano Jorge, la tarea 2 es la de la iglesia perseguida, la que les mandé al correo en un Word, Sí. la del libro de Hulwood. Más Ya. estás pendiente. Ok. Ya, hermanos amados, los dejo ahora sí. Bendición. Chao, chao. Chao. Gracias, profesor. Chao. Gracias. Chao, bendiciones. Dios les bendiga. Estén bien. Gracias.